Amaneció con frente frío, dicen, ¿no? Más frío. Ok, frente frío. Bueno, vamos a continuar pues con nuestras clases. Muy bien. Eh, hemos estado viendo hasta el momento a qué se refiere inmunidad innata, a cuál es su forma de respuesta que nos protege a través de inflamación y a través de la inmunidad antiviral. Sabemos que muchas células se involucran en este tipo de respuesta, pero también hay muchas moléculas que se relacionan al tipo de respuesta y estas son las citocinas con mucho. También tenemos al complemento y algunos otros factores que se encuentran a nivel de esta fase humoral o fluida, como pudiera ser cininas, bradicininas, coagulación, etcétera. Entonces, vamos a hablar de esta estrategia de la inmunidad antivírica, de la inmunidad adaptativa, estamos hablando ahorita un poquito, perdón, de la inmunidad innata, no de la inmunidad adaptativa, que son los interferones tipo alfa-beta. Uh-huh. Los interferones tipo alfa-beta no es una sola molécula, sino son un grupo de moléculas cuya función más importante es la de interferir con, con la infección de los virus hacia otras células. Así fue descrito primeramente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una célula infectada con virus. Esta célula está llevando a cabo el proceso de replicación viral, pero esta célula que está infectada monta en su interior una serie de mecanismos dados en parte por el reconocimiento del PAM, secreta interferones. Estos interferones de tipo 1 que libera la célula que ya está infectada, la célula está infectada y libera el interferón, es reconocido por receptores a nivel de células que no están infectadas. Y de esta manera, esta célula que no está infectada, pero que es de la misma estirpe de la célula que se infectó, va a inducir la expresión de enzimas que van a bloquear la replicación viral. Dentro de estas enzimas tenemos aquellas que me van a ayudar a inhibir la síntesis de proteínas virales. Va a haber también la producción de RNasas para permitir la degradación viral del RNA y además vamos a impedir a través de GTPasas para evitar la multimerización del virus, inhibir la expresión de genes y el ensamblaje viral. Entonces, el interferón alfa-beta o interferones de tipo 1 generan estas vías que al final de todo inhiben la síntesis de proteínas viral, degradan el RNA viral y evitan la expresión de los genes y el ensamblaje viral. Entonces, de esta manera controlamos a los virus. Lógicamente, uno quisiera que eso fuese rápido, pero tarda un poco en levantarse la respuesta, no más allá de un día, dentro del primer día ya la respuesta se está montando. Ahora con lo del coronavirus, vimos más palpablemente, o pudimos palpar más, cómo la respuesta inmune innata, que está íntegra, que no está modificada, que no tiene otros factores que como que la distraigan, digamos, permite que el individuo salga adelante de la enfermedad. Y por ejemplo, los niños es un ejemplo de esto, que pasan a veces como asintomáticos portadores del virus
y no tienen manifestación de la enfermedad, salvo que les haga uno por alguna causa, porque la abuelita se enfermó o el papá, etcétera. Entonces le hacemos a toda la familia y vemos que muy probablemente el niño ya era un portador. Y en el adulto, por múltiples causas, podemos tener anticuerpos antiinterferones. O sea, tenemos un poquito de autoinmunidad, anticuerpos antiinterferón de tipo 1, más si tenemos alguna enfermedad o alguna comorbilidad que haga que esta infección sea más intensa, un fondo proinflamatorio que me va, en lugar de ayudar, pues a darme problemas, ¿no? Entonces, los interferones de tipo 1, que se producen gracias a la unión de un PAMP de origen viral con un PRR que puede estar a nivel del endosoma, que puede estar a nivel citosólico, me va a ayudar a inhibir la síntesis de proteínas virales, a degradar el RNA viral, RNA, o sea que el virus DNA, ¿no? Y me va a evitar la expresión de los genes de los virus y va a evitar el ensamblaje del virión, que es muy importante para su sobrevida. Todo esto me va a generar lo que denominamos estado antiviral, o sea, esta célula a la cual le dimos el interferón que produce estas proteínas y que evita la proliferación viral, pues va a generar algo que se llama estado antiviral. Esta que inició el proceso, pues no, es una célula infectada que produjo los virus, pero que está alertando, digamos, a sus compañeras para que no se infecten. No sé si ahí hay alguna duda o pregunta acerca de los interferones. Sí, Katia. Disculpe, doctora, dijo que el interferón 1 estaba formado por el PAN viral y ¿por cuál otro No, no, componente? no, no. Los interferones de tipo 1 son un grupo de citocinas que digamos que se clasifican en alfa y beta dependiendo de el origen de producción de ellos. Ahorita lo vamos a ver. Unos son para los macrófagos y los otros los secretan preferentemente los fibroblastos, pero pueden ser cualquier otra células que estén infectadas. Estos interferones se producen gracias a que el PRR reconoce al PAMP. ¿Qué tipo de PAMP? Pues viral, principalmente RNA, cadena sencilla, doble cadena. Gracias, doctora. ¿Sí se me escucha bien o se me escucha entrecortado? Sí, se escucha bien. Ok, muy bien. Entonces hablemos de otras proteínas dentro de esta fase fluida. Estas proteínas son de las más importantes y que son las representativas de la inmunidad innata, que son el complemento. El complemento son más de 50 moléculas, proteínas y sus productos, productos de ruptura de estas proteínas, dentro de los cuales incluimos dentro de estas moléculas del complemento lo que se denominan PRR, proenzimas. Este es muy importante porque estas proenzimas, que también se denominan simógenos, necesitan ser rotas o escindidas para poder tener la acción de la enzima, proenzimas o simógenas. Proteasas, anafilatoxinas, opsoninas, receptores para complemento, reguladores del complemento y complejos que se llaman multimoleculares, o sea, se ensamblan diferentes proteínas para generarme una enzima en especial. La nomenclatura. Acuérdense del complemento. ¿Cuántas formas hay de activación del complemento? ¿O de qué manera yo activo el complemento? ¿O cuáles son las vías de activación del complemento? Son 3. Sí, Katia. Y luego La Armando. vía, la vía clásica, la Ajá, alternativa y la de las ok. lectinas. Sí, Armando. Sí, son esas tres igual, doctora, las que iba a comentar. Ok. Armando, ¿sabes de qué forma se activa la vía clásica? La vía clásica me parece que es por la interacción de los anticuerpos, ¿no? Directamente con el antígeno. Ok, es por la formación del complejo inmunológico. A ver, Hassel, ¿de qué manera se activa la vía alternativa? Ah, no, no, esa sí no me acuerdo, doctora. ¿Y la de la lectina?
Por la manosa, bueno, un Por poco. la lectina fijadora de manosa. Ok. La vía alternativa se activa por una ruptura continua de C3, ahorita lo veremos. Ajá. Ok. Entonces, la clásica, pues, fue la que primariamente se describió o se descubrió. No es la más antigua, sino es la que se descubrió más fácilmente. Y gracias a esa clásica, todos los integrantes, todas las proteínas inicialmente estudiadas del complemento se identificaron con la letra C de complemento y números arábigos del 1 al 9. Ajá, entonces tenemos a C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Para nuestra desgracia, no es la forma en que se activan, sino por ahí hay un como enroque o una diferencia. Y se activa C1, después C4, después C2 y C3. O sea, a 4 lo sacamos de su lugar y lo pasamos inmediatamente a un lado de C1, C1, C4, 2, 3 y ya nos seguimos 5, 6, 7, 8, 9. De esa manera se activan, pero los nombres o los números definen cómo se fueron encontrando. Uh-huh. Estos componentes así identificados con número, dentro de los cuales hay algo que se denominan simógenos, o sea, estas proenzimas o sustancias que necesitan ser degradadas, escindidas, rotas para poder activarse, se rompen al menos en dos partes. Pueden ser más, pero al menos en dos. Y una es de bajo peso molecular, y esta de bajo peso molecular se le identifica con la letra A. Así tenemos a C4A, que es una anafilatoxina. Puede ser C3A, que también es una anafilatoxina. Y la de mayor peso molecular se identifica con la letra B, como C4B, C3B, C5B, etc. Uh-huh. Ok. Dentro de la nomenclatura tenemos factores, los cuales son, digamos, exclusivos de la activación del complemento por la vía alternativa. Y a estos, para identificarlos, les ponemos una letra como factor D, FD, o D nada más, factor D, FD o D nada más, factor P, P nada más o properdina, esta es la famosísima properdina. Ajá, y aquí les pongo que solo puede ser B, D y P de properdina. Ajá. Entonces, la mayoría de complementos tienen número arábigo. Sin embargo, tenemos algunos que se denominan factores, que son como de uso exclusivo, digamos, o se descubrieron preferentemente en la vía alternativa. La vía alternativa es la más antigua, pero es la que se descubrió después de la vía clásica. Y al último descubrimos la de la lectina, que es como la intermedia entre la alternativa, filogenéticamente hablando, primero alternativa, luego de la lectina y finalmente la de la vía clásica. Entonces aquí tenemos las tres vías de activación: clásica, alternativa y la vía de la lectina. Aquí está, vía de la lectina. Como ya dijeron, necesito del complejo inmunológico para poderse activar la vía clásica. ¿Qué isotipos o clases de los anticuerpos son los que me activan la vía clásica? Sí, Fátima. Es IgM, Ajá. IgG e IgG. Ok. Hay algunos libros que dicen, gracias Fátima, que puede ser IgA también. Entonces, básicamente, una molécula de IgM me puede activar el complemento siempre y cuando esté unida a, al antígeno, o sea que se forme el complejo inmunológico, o al menos dos moléculas de IgG unidas a su antígeno. Eso permite que una fracción del complemento, o más bien un componente del complemento que se denomina C1Q, se active, que es este es el C1Q, que dice que parece como un ramillete de flores, o un paraguas invertido, o un ramillete de tulipanes. Ajá. Entonces aquí estarían las
los tulipanes. Estos son los sitios en realidad que se pegan al complejo inmunológico. Aquí en la imagen está al revés. Entonces, estos dominios se pegan al complejo inmune, principalmente a la porción FC, ya hablaremos de eso, de las inmunoglobulinas. A la porción FC de las inmunoglobulinas se pega C1Q, y esto le permite hacer algo que se llama cambio conformacional para activar a unas proteasas de serina que tiene asociadas siempre, que son C1R y C1S, que aquí dice que están a doble dosis, por eso dice 2. Entonces, C1Q, al reconocer el complejo inmunológico, vía de la porción FC de la inmunoglobulina, se pega y se activa, y de esta manera activa a sus serinproteasas asociadas, C1R y C1S. Corriente abajo, cuando estamos hablando de la vía clásica, se van a romper a C4 y C2, C4 y C2, y estos dos pues van a liberar sus fracciones chiquititas, que son C2A y C4A, que son anafilatoxina, C4A, que atrae a más células, por ejemplo, polimorfonucleares y macrófagos, y estos dos se van a unir en lo que se denomina convertasa. Este es de los primeros complejos multiméricos que se ensamblan, y esta convertasa tiene la función de cortar, romper, escindir a C3, que dicho sea de paso, C3 es el componente más abundante del complemento en la fase fluida. Entonces se rompe C3, y de esta manera yo obtengo C3b y C3a. C3a es anafilatoxina y C3b es una opsonina, que además se une al complejo enzimático previo, a este, y ahora va a transformar a este complejo enzimático en la convertasa de C5. Ajá, ojo, un integrante más, y lo transforma en una convertasa diferente. Y entonces esta se denomina C4b 2b 3b, y esta convertasa que activa, rompe, escinde a C5, va a permitir que C5b sirva como un ancla, digamos, para reclutar a más proteínas corriente abajo. ¿Como cuáles? C6, C7, hasta que une a C7, hasta entonces puede insertarse en la membrana, porque C7 tiene una fracción hidrofóbica, es anfipática, una molécula anfipática, tiene una porción hidrofóbica que se ensambla aquí en la membrana plasmática. Esto le permite el reclutamiento de C8, y gracias a todo este complejo enzimático que tenemos aquí, C5b, C6, C7, C8, permitimos la polimerización de al menos 12 diferentes fragmentos de C9 para formar un poro perfecto. A todo esto, todo el complejo, se le denomina complejo de ataque a la membrana, o MAC por sus siglas en inglés, y contiene a C5b, 6, 7, 8 y 9. Para fines prácticos, ocultamos con una rayita a 6, 7 y 8, y le ponemos a eso complejo de ataque a la membrana. Entonces C5b-9, eso me dice que este es el complejo de ataque a la membrana. Para la activación de la vía de las lectinas, aquí, a diferencia de lo previo, también se le dice vía clásica independiente de anticuerpo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al PRR directo, que es este PRR soluble, la MBL, la lectina fijadora de manosa, que tiene asociadas serinproteasas, más 1, 2 y 3, que tiene homología estructural, se llama así porque se parecen un buen, con C1QRS. Incluso tiene así como esa forma de ramo de tulipanes invertido o sombrilla invertida. A diferencia de esta que tuvo que reconocer, de C1Q que tuvo que reconocer al complejo inmunológico, MBL reconoce directamente a la manosa, y de esta manera se activa, pero la historia es similar. La serinproteasa es la que va a romper a C4 y C2, se forma la convertasa de C3, que rompe a C3, que es el componente más abundante del complemento. C3b se transforma en opsonina, y además se une al complejo de C3 convertasa para transformarla en C5 convertasa, y esto me genera el ancla C5b para la formación del complejo de ataque a la membrana. No sé si hasta aquí haya dudas o preguntas antes de que pasemos a hablar de la vía alternativa.
¿Dudas o preguntas? No, doctora. Seguro. Todo bien, doctora. Súper facilísimo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la vía. Ahora vamos a hablar de la vía alternativa, que recuerden que es la más antigua. Ajá. Y esta vía alternativa sucede todos los días, a cada rato, en todos nosotros, aunque no estemos o estemos padeciendo algún problema de salud. Ajá. Siempre la MBL se está activando, siempre, perdón, la vía alternativa siempre se está activando. Uh-huh. Recuerden que C3 es el componente más abundante del complemento a nivel de la fase fluida, casi alcanza los 2 gramos por decilitro. Entonces, este C3B puede ser blanco fácil de ruptura aquí en la fase fluida, vía de acción hidrolítica. Ajá, se rompe. En baja cantidad, en baja escala, bien poquito, pero ahí está la ruptura de manera continua. Este C3 que se rompe va a reclutar, a juntar al factor B. ¿Se acuerdan que dijimos que factor B es parte de los factores del complemento que son de la vía alternativa? Entonces, C3B se pega o recluta a B y esto le va a permitir al factor D de dedo romper al factor B y formar lo que se llama convertasa de C3. Vean, la vía intermedia, digamos, es esta vía en donde formamos las convertasas de C3. Ajá. Nada más que la convertasa de la vía alternativa es completamente diferente. Vean, no se parecen en nada. Esta es C4B2B, en cambio esta es C3B-BB. Uh-huh. Para poder ser activa y no se me degrade la convertasa, yo necesito una proteína que se llama properdina. La properdina le da estabilidad aquí a esta molécula y gracias a la properdina ahora esta se transforma ya en la convertasa de C3 completamente activa y esta convertasa de C3, al romper a C3 va a permitir que se produzca la opsonina, pero además que se reclute a este complejo, similar a lo que pasó en la otra vía. Ajá. Y de esta manera, esta se transforma en una convertasa de C5. La C5 convertasa entonces tiene doble dosis de C3B, una que se activó de manera espontánea y la otra que se activó gracias a la convertasa. Ajá. Y de esta manera, al transformarse en convertasa de C5, pues va a romper a C5 y entonces se forma el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Por los pasos sucesivos. Esta formación de mayor cantidad de C3, este paso, hace que esta sea un asa o loop que está continuamente activándose. O sea, si yo tengo un microorganismo donador de electrones, porque ese es el chiste para la vía alternativa, C3B se inserta en la membrana y entonces recluta al resto de moléculas para poder activar el complemento. Si no tengo esta membrana que me done electrones, como sucede con las bacterias, entonces se va a ir a la fase fluida ese C3B activado. ¿Dudas o preguntas antes de que avancemos? No, doctor. ¿No? Bueno. Entonces tenemos una vía final común. Esta es igualita para las 3 vías de activación del complemento. C5B, C6, C7, que entonces se ancla a la membrana, C8, que le va a permitir el polímero D, C9, que es el que le forma estos poros perfectos a las membranas, provocándole lisis, ¿no? Funciones del complemento: inflamación, con la presencia de estos factores que son más pequeñitos, que se denominan anafilatoxinas.
C4A es la de menor intensidad, pudiéramos decir, y la más importante es C5A. Ajá, es una anafilatoxina capaz de generar fenómeno inflamatorio muy intenso. Se denominaron anafilatoxinas porque esos productos puestos directamente en los ratones o en los animales de experimentación provocaban choque anafiláctico. Entonces son anafilatoxinas. En el humano lo que provocan es reclutamiento y activación de leucocitos. Opsonización, sus contrapartes de estos, que son las opsoninas, que son los de alto peso molecular. Tenemos a C3b, que viene aquí directamente del C3A, C3D, que viene de este C3b que fue roto nuevamente, y tenemos a C4b, que viene aquí de C4A, ¿no? Estas son opsoninas. Las opsoninas, recuerden que tienen función de recubrir a los microorganismos para hacerlos más suculentos y permitir una fagocitosis adecuada. Y finalmente tenemos la lisis, que está dado por el complejo de ataque a la membrana, que va de C5b, acuérdense que le pusimos nada más un guioncito, C9, y esto quiere decir que ahí está C6, C7 y C8, es parte de la nomenclatura. Y otra de las funciones del complemento es la depuración de complejos inmunológicos. Ajá. ¿Cómo es que se depuran los complejos inmunes? Recuerden que el complejo inmune no es más que la unión de un anticuerpo al antígeno. ¿Qué anticuerpos generalmente opsonizan? Pues IgG, IgM no opsoniza directamente, pero forma complejos inmunológicos. Entonces, la unión de este antígeno-anticuerpo, si es detectado por receptores del complemento, como el receptor tipo 1, tipo 3 o tipo 4 del complemento, me va a ayudar a fagocitar, a degradar, a depurar a esos complejos inmunológicos. La deficiencia de alguno de estos receptores y o de algunos de los primeros factores del complemento me va a generar fenómenos de autoinmunidad. El complemento además interacciona con el sistema de coagulación. Por ejemplo, la trombina es capaz de darle ruptura a C3 y a C5. Ajá, entonces si rompe además a C3, pues ahora me va a provocar más activación por la vía alternativa, ¿no? Y a formar más anafilatoxinas. La C5A, en contraparte, estimula además la expresión del factor tisular, ¿no? Entonces, también para la coagulación. Más 2, esta serinproteasa asociada a MBL, puede activar a la protrombina y entonces puede también ayudarme a inducir la formación del coágulo. Imagínense en un proceso inflamatorio agudo, en donde no solamente tengamos citocinas, sino también el complemento se está activando, pues también tengo problemas para la coagulación, ¿no? Y también puedo tener la coagulación intravascular diseminada. Y tenemos diferentes factores de coagulación que son capaces de activar a varios componentes del complemento, ¿vale? Entonces, el complemento y el sistema de coagulación van muy unidos, y deficiencias en el lado del complemento y sus proteínas o deficiencias en el sistema de coagulación puede o tiene un factor ahí de contraparte, o sea, que me cause daño o que me cause enfermedad o que me cause deficiencia en su contraparte complemento, en su contraparte factores de coagulación. Entonces, el complemento tiene síndromes patológicos por niveles bajos o deficiencias, como por ejemplo, si yo tengo bajos niveles de MBL, esto se asocia con mayor susceptibilidad a infección. Si yo tengo bajos niveles de C3 o de C5 y properdina, esto se asocia a glomerulonefritis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si yo tengo deficiencia de algo que se llama C1 inhibidor, que es un regulador del complemento, yo puedo inducir angioedema, que este angioedema puede cursar con dolor abdominal agudo, no de tipo quirúrgico, con inflamación importante de ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo la cara, la lengua, los labios, incluso la glotis, y esto puede ponerme en peligro la vida. Entonces, deficiencia de C1 inhibidor produce algo que se llama angioedema hereditario porque tiene agregación familiar. Hay múltiples defectos que se han identificado ya a nivel genético, a nivel de la proteína, que me genera este tipo de problemas. Y también
puede tener problemas de coagulación, ese tipo de pacientes. La enfermedad de Alzheimer se sabe que presenta un incremento en la producción de proteínas del complemento, o sea, como que se gasta el complemento de manera importante. Las enfermedades renales, la activación del complemento favorece la inflamación y el desarrollo de diferentes tipos de glomerulonefritis, como por ejemplo la nefritis lúpica, la nefropatía por IgA o el síndrome de Goodpasture. Y la MASP2 juega un papel preponderante en el daño por isquemia y reperfusión, tanto a nivel de corazón como a nivel del riñón, por ejemplo. Entonces, hay interacciones complemento-sistema de coagulación, defectos en el complemento me puede ocasionar enfermedad, incluso, por ejemplo, lupus monogénico, por deficiencia de C1, C4, C3, puede ser un defecto del complemento que me pueda generar este tipo de problema. Hay diferentes proteínas reguladoras del complemento porque el complemento puede activarse sobre el hospedero y en condiciones patológicas que me generan hipersensibilidad puede activarse. De manera normal no se activa porque yo tengo reguladores asociados a la membrana de las células del hospedero para que esto no suceda. Todos los reguladores que están asociados a membrana tienen designación de CD. CD46, CD35, CD55, CD59. Todos los reguladores que son solubles no tienen denominación de CD y, por ejemplo, tenemos a C1 inhibidor, tenemos a C4BP, tenemos a factor H, factor I, floxerina. ¿Qué pasó? ¿Alguien más, no? Proteína S, por ejemplo, son de los factores del complemento solubles. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que regular más? ¿Qué les gustaría regular más dentro de la activación del complemento? ¿O qué es lo que tiene que estar más finamente regulado? ¿Cuál pensarían que puede ser la proteína que tengo que regular así con pincitas? Porque es muy importante, porque es el punto central, porque es lo primero en donde se cruzan todas las vías. ¿Cómo dijo, doctora? Disculpe. Sí. Para la regulación, yo puedo regular en diferentes etapas de la activación del complemento. Puede ser muy tempranamente, cuando se está activando apenas, en la fase intermedia, en la fase central, o en la fase final, cuando ya se activa el complejo de ataque a la membrana. En cualquiera de estos tres, yo puedo activar el complemento. ¿En cuál puede regular el complemento? ¿Cuál de ellas sería como la más crítica para regular? ¿A dónde yo debería de dirigir más mis herramientas de regulación como hospedero? En C3, porque ahí está la unión. Así es, en C3, porque ahí es donde convergen todas. Entonces, muy tempranamente, o sea, antes de que se active la convertasa, yo tengo una proteína que se llama C1 inhibidor que evita o que desensambla o que desarticula a C1Q de C1R y C1S. Entonces sigue siendo regulador del complemento, pero ya no se va a activar, ya no va a romper a C3, ya no va, perdón, a C2 y a C4 para formar la convertasa de C3. Pero para regular a C3, yo tengo a múltiples moléculas en el intermedio que bloquean, por ejemplo, la C4BP, bloquea C4 para que no se forme la convertasa. CD55 ya se formó la convertasa, la degrado rápidamente. CD46 o CD35 que regulan al C3 propiamente para que gracias al factor I se rompa, se degrade este C3, ¿ve? Y se transforme en algo que se llama IC3B, C3DG. Que estos son opsoninas, pero ya no funcionan dentro de la convertasa de C3. Aquí tenemos CD35, CD55. Y en las fases finales, o sea, en la fase de formación del complejo de ataque a la membrana, dentro de los reguladores asociados a la membrana, tengo a CD59 que evita que se ensamble el polímero, bloquea ahí la unión entre C8 y C9,
Y tengo también a la clousterina y la proteína S o vitronectina, que evitan también la formación del complejo de ataque a la membrana, pero estos se encuentran en la fase fluida. Muy bien. Esta es la tabla que les solicité que me hicieran de las características de las citocinas de inmunidad innata y adaptativa. Dentro de la inmunidad innata ya conocemos que tenemos TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 12 e interferón gamma, que puede tener un papel dual, está tanto en inmunidad innata como en inmunidad adaptativa. Tenemos dentro de la inmunidad adaptativa a interleucina 2, 4, 5 y al interferón gamma. ¿Cuál es la fuente más importante de las citocinas de inmunidad innata? Macrófagos, NKs. Puede haber algunas otras células, pero básicamente macrófagos y NKs, porque son además las células más importantes de la inmunidad innata. Para la inmunidad adaptativa, la célula que los produce va a ser linfocito T. Entonces, ¿quién estimula la producción de citocinas por parte de la inmunidad innata? Si las células de inmunidad innata son las que están involucradas en secretar estas citocinas, pues los FAMs. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, el antígeno de naturaleza proteica. ¿Cuáles son las funciones importantes de las citocinas de inmunidad innata? Que son mediadores de inmunidad, tanto local como a nivel sistémico, y también la inflamación puede ser local o a nivel sistémico. Y la inmunidad adaptativa, hay regulación del crecimiento y diferenciación de los linfocitos y activación de células efectoras, macrófagos, eosinófilos y células cebadas. Ven cómo son funciones un poquito diferentes, no completamente, pero como que la inmunidad adaptativa tiene un poquito de funciones más especializadas o más controladas o más regionalizadas. Las cantidades que produce la inmunidad innata generalmente son altas y se pueden detectar en el suero. En cambio, las de la adaptativa generalmente son bajas y no se detectan en el suero. Los efectos tiene locales y sistémicos la inmunidad innata, en cambio la adaptativa son principalmente efectos locales. Y el papel en enfermedades, vean, la inmunidad innata, quien lo creyera, el choque séptico es su principal representante. TNF-alfa hace todas las funciones del paciente de choque séptico. Y en la inmunidad adaptativa, daño local, inflamación granulomatosa, son de sus papeles en enfermedades por exceso de citocinas de inmunidad adaptativa. ¿Quién me ayuda a inhibir la síntesis en inmunidad innata? Los corticosteroides, y en inmunidad adaptativa, los que se llaman inmunomoduladores, ciclosporina, tacrolimus y pimecrolimus. Muy bien, estas son las citocinas más importantes de la inmunidad innata. Tenemos al factor de necrosis tumoral, recuerden cuáles son las células que preferencialmente las producen. Esto no quiere decir que células T y células cebadas también produzcan tumor de necrosis tumoral. Es de las citocinas que tiene una más amplia gama de acciones, como por ejemplo, activación de la célula endotelial, pero también participa en coagulación, además de la inflamación. Activación de neutrófilos, fiebre, proteínas de fase aguda. Algo que es importante, TNF-alfa se ha descrito en el catabolismo de la grasa. El paciente con cáncer pierde peso por el propio tumor que está desviando pues todo el metabolismo del individuo para que él crezca, pero además como parte de la activación celular y la producción de TNF-alfa, me va a llevar al catabolismo graso y por lo tanto a la caquexia, a la pérdida de peso. Además podemos tener fiebre, ¿no? Por el TNF-alfa, que son parte de lo que denominamos síntomas B en el caso del cáncer. Acuérdense que esos síntomas B fueron primeramente por la clasificación de Ann Arbor, en donde se decía que había linfoma tipo A o tipo B, dependiendo de si no A, asintomático, si no tenía nada, y B, si tenía fiebre y si tenía pérdida de peso. En este caso, fiebre y pérdida de peso pueden estar explicados por TNF-alfa. Y en diferentes tipos celulares, dependiendo del receptor, me puede llevar a apoptosis. Interleucina 1, muchas más células involucradas, aparte de los macrófagos. Aquí no hay células T, pero hay células dendríticas, hay células endoteliales, también células cebadas. Vean que las células cebadas
también son chismosas profesionales, ¿no? Nos activan la respuesta inmunológica temprana. Y tiene efectos redundantes muchos con TNF-alfa, como en inflamación, coagulación, en fiebre, en producción de proteínas de síntesis de fase aguda, y además participa en la diferenciación a los linfocitos TH17. Ya veremos cómo se hace eso. Las quimiosinas, que ya habíamos hablado de ellas, que es un grupo de familias de péptidos pequeños, que son múltiples, son una cantidad muy impresionante, y son producidos por muchas células de la respuesta inmune innata, pero también linfocitos T y plaquetas pueden secretar quimiosinas, y dentro de los efectos biológicos pueden incrementar, por ejemplo, la afinidad de la integrina en los leucocitos, pero también me dan quimiotaxis, o sea, me permiten que los B y los T estén localizados cada uno por su lado, activación de las células a las cuales son reclutadas y llegan al sitio de inflamación o daño. Interleucina 12, que lo produce en células dendríticas y macrófagos, nuevamente macrófagos. Recuerden que sobre NK, sobre linfocitos T, me van a llevar a la producción de interferón gamma, y linfocito T cooperador que produzca interferón gamma es un TH1. El interferón gamma, que puede estar tanto en innata como adaptativa, en innata porque lo producen los NKs, y en adaptativa porque lo producen los linfocitos T cooperadores, los TH1 básicamente, van a permitir la activación de macrófagos, a los macrófagos M1, y van a ayudarme a el cambio de isotipo a inmunoglobulina G. Cambio de isotipo a inmunoglobulina G, el interferón gamma. Y los interferones, interferón alfa, interferón beta, vean, el alfa es producido por dendríticas, macrófagos, y el beta, por ejemplo, por fibroblastos. Me generan un estado antiviral, pero además me incrementan las moléculas de MHC de clase 1, por lo tanto me ayudan a presentarle más antígeno a los linfocitos TCD8. Y en los NKs, el interferón alfa beta, el interferón de tipo 1, me va a dar activación, entonces también mejora, aparte del estado antiviral, mejora la activación de las células que también participan en la respuesta antiviral, como los CD8 o los NKs. Interleucina 10 es mi citocina predominantemente antiinflamatoria, lo producen macrófagos, ya vimos a los M2, dendríticas, algunas dendríticas reguladoras, y células T reguladoras o los TH2 pueden secretar este tipo de interleucina 10, cuya función es inhibir la producción de citocinas y de quimiosinas y reducir la expresión de moléculas de coestimulación. En el paciente críticamente enfermo, la interleucina 10, cuando se produce en alta cantidad, cuando caemos en ese MARS, en ese CAR, en ese síndrome de respuesta antiinflamatoria, el paciente cae en una ventana de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque no se producen suficientes citocinas para el estado proinflamatorio, y además reduce la expresión de moléculas de coestimulación que me van a ayudar a los linfocitos T, y además disminuye la expresión de moléculas de MHC de clase 2, entonces no voy a presentar antígenos suficientes. Aquí estamos. Interleucina 10. Bien, la interleucina 6, macrófagos, endoteliales y células T, me ayuda a la síntesis de proteínas de fase aguda, y sobre las células B, interleucina 10 es muy importante para que prolifere y para producir anticuerpos. Interleucina 15, producida por macrófagos y algunas otras células, es muy importante para proliferación de NKs y Ts. Interleucina 18, igual, para que sobre NKs y Ts se produzca interferón gamma, así que interleucina 18 tiene una respuesta sinérgica más que redundante, sinérgica con interleucina 12. Interleucina 12 en conjunto con interleucina 18 me van a ayudar a producir producir interferón gamma por parte de las células NK y de los linfocitos T. Y otra de estas citocinas de inmunidad innata, pues es el factor transformante de crecimiento beta, TGF-beta, que me ayuda a inhibir el fenómeno inflamatorio, y además a la diferenciación de los linfocitos TH17
y es una citosina muy, muy importante para la producción de células T reguladoras. O sea, la presencia de TGF-beta me va a ayudar a transformar a células T en células T reguladoras a nivel de la periferia. No sé si hasta aquí haya dudas o preguntas. No, doctor. ¿No? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas. Dime, Carla. ¿Carlita? ¿No? ¿Fue sin querer? Si no hay dudas, no hay preguntas, quiero decirles que tenemos suficiente material para hacer nuestro primer examen. Adelante, Carla. Ah, no, se salió y entró. Y yo pienso que está levantando la mano. Ya tenemos suficiente material para hacer el siguiente examen, que sería pues la próxima semana, martes, ¿no? No sé si haya dudas o preguntas. Ah, es que creo que vamos a tener examen ese día, doctora. ¿No puede ser después? ¿El miércoles? Ah, está bien. ¿Sí? ¿O hasta el viernes? Viernes. Yo digo que Mejor viernes. Ok, entonces el viernes haríamos el examen de estos dos primeros temas. ¿Vaya? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Ya les subo material, ¿eh? Cuídense, bye. Gracias, doctora. Gracias, Bueno, doctor. Gracias, Gracias. doctora. Adiós. Doctora.